Hola a todos y bienvenidos a mi canal, El Rincón del Chisme y el Romance. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de alegría y buenas vibraciones. Hoy estoy que no quepo en mí de la emoción porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a todos ustedes, mis queridos seguidores, les apasiona: el romance, la farándula y por supuesto, el epicentro de todo esto, la inigualable pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, amigos. El título lo dice todo: Kerem Bürsin le dedicó un mensaje romántico a Hande Erçel. Y no cualquier mensaje. Un mensaje con chispa, con sentimiento, con todo lo que nos hace suspirar. Mira esto. ¿Ya sienten las mariposas en el estómago? Yo sí, porque la historia de amor entre estos dos talentosos actores turcos nos ha tenido a todos, absolutamente todos, al borde del asiento, ¿verdad? Desde que sus miradas se cruzaron por primera vez en el set de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón, su química traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Y aunque su relación tuvo sus altibajos, como toda historia de amor que se precie, siempre nos han mantenido con la esperanza, esa llama que nunca se apaga, de volver a verlos juntos, ya sea en la vida real o en futuros proyectos. Soñar es gratis, ¿verdad? Así que en este vídeo vamos a sumergirnos a fondo en este mensaje romántico que Kerem le dedicó a Hande, como si fuéramos detectives del amor. Analizaremos cada detalle, cada palabra, cada emoción que se esconde detrás de él. Vamos a desentrañar el misterio: ¿dónde y cuándo se produjo este mensaje? ¿Qué lo motivó? ¿Fue un simple gesto de cortesía, o hay algo más? Y por supuesto, la pregunta del millón: ¿cuál fue la reacción de Hande y, sobre todo, la de sus fervientes fans? Prepárense porque este vídeo estará repleto de chismes, análisis, especulaciones y, por supuesto, muchísima emoción. Antes de que nos adentremos en este apasionante tema, quiero pedirles un pequeño favor, uno que me llena de alegría y me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las celebridades, las series turcas y todo aquello que nos apasiona y nos hace vibrar. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna novedad. Ya saben, suscríbanse, comenten, compartan y únanse a esta comunidad donde compartimos la pasión por el entretenimiento, por el romance y por las historias que nos hacen soñar. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos esta aventura. Entonces, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿de qué mensaje romántico estamos hablando exactamente? ¿Qué ha desatado esta ola de emoción y expectación? Para entenderlo bien, debemos retroceder un poco en el tiempo y refrescar nuestra memoria sobre la historia de amor de Kerem y Hande. Como les decía, todo comenzó en 2020, durante el rodaje de la exitosísima serie Love is in the Air. La serie, el contexto, la magia, todo conspiró para que la chispa surgiera. La conexión entre ellos fue instantánea, palpable, innegable. La química en pantalla era explosiva, pero fuera del set, la chispa también se encendió. ¿Y de qué manera? Empezaron a salir, compartieron momentos inolvidables, sus redes sociales se inundaron de fotos juntos, declaraciones de amor, gestos románticos que nos hacían suspirar a todos hasta el infinito y más allá. Eran la pareja perfecta, la envidia de todos, la viva imagen del amor en su máxima expresión. Los fans de todo el mundo soñaban con su amor, con ese amor que parecía sacado de un cuento de hadas, y esperaban que durara para siempre, que resistiera el paso del tiempo y las pruebas que la vida les pudiera presentar. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso y a veces cruel mundo de la fama, su relación, como todas las relaciones, tuvo sus desafíos, sus momentos de dificultad. Después de un tiempo y para decepción de todos, anunciaron su separación, un anuncio que rompió el corazón de muchos, incluyéndome. La noticia nos dejó a todos con un sabor agridulce, con la sensación de que algo se había roto, algo que parecía tan perfecto. Pero, ¿qué pasó después de la separación? ¿Quedó todo en el olvido como si nunca hubieran existido esos momentos mágicos, esas miradas cómplices, esas declaraciones de amor? ¿O hubo alguna señal, un guiño, una pista de que aún quedaba algo entre ellos? Aquí es donde entra en juego el famoso mensaje romántico de Kerem. Aunque no existe una fecha exacta y precisa de cuándo se hizo este mensaje, lo que sí sabemos, por fuentes cercanas y por los rumores que han circulado, es que este mensaje llegó a través de redes sociales, el medio predilecto de las celebridades para comunicarse con el mundo.
Y no se trató de un mensaje público, de esos que se hacen para que todo el mundo se entere, sino de algo o más íntimo, más personal, algo que nos hace pensar que tal vez, y solo tal vez, la historia no se acabó del todo, que la llama sigue viva, aunque sea en un pequeño rescoldo. Según fuentes cercanas a la pareja, y que prefieren mantener su anonimato por razones obvias, Kerem siempre ha tenido una admiración y un cariño muy especial por Hande. Y en este mensaje aprovechó una ocasión especial, un momento significativo para expresarle sus sentimientos. No se trató de una declaración de amor explosiva, de esas que llenan titulares, sino de un gesto sutil, pero profundamente significativo, que demostraba el afecto y el respeto que aún sentía por ella. ¿Y qué decía este mensaje? Aquí viene lo emocionante, la parte que nos tiene a todos en vilo. Como es lógico, no tengo acceso directo al mensaje privado, ojalá. Pero por razones obvias, no es posible, ni tampoco es mi intención invadir la privacidad de nadie. Sin embargo, según fuentes confiables y los rumores que han circulado por los pasillos del mundo del espectáculo, el mensaje fue algo por el estilo, aunque con las lógicas salvedades. Kerem le envió un mensaje a Hande expresando su admiración por su trabajo, por su talento, por su belleza, que es innegable, pero también por su personalidad, por su manera de ser, por lo que es como persona. Le hizo saber que la recordaba con cariño, que los buenos momentos vividos juntos seguían presentes en su memoria y que siempre la tendría presente siempre. Le deseó lo mejor en sus proyectos actuales y futuros, y le envió mensajes de apoyo y ánimo. Ahora, la pregunta que se hacen todos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué podemos deducir de este mensaje enigmático? Para mí, y esta es mi humilde opinión, este mensaje es una clara señal de que Kerem aún siente algo por Hande. No necesariamente un amor romántico como en sus mejores momentos, pero sí un cariño profundo, un respeto enorme, y una conexión especial que va más allá de la simple amistad. Es un gesto de madurez, de cariño, de aprecio que demuestra que a pesar de la separación, aún existe una conexión especial entre ellos, un hilo invisible que los une, una complicidad que el tiempo y la distancia no han podido borrar. Es la prueba de que el amor en todas sus formas puede ser eterno. Y la pregunta del millón, la que nos mantiene en vilo, ¿cuál fue la reacción de Hande? ¿Cómo respondió al mensaje de Kerem? Ay, si tuviéramos la respuesta. Lamentablemente no tenemos información oficial sobre la respuesta de Hande al mensaje. Es comprensible, ya que se trata de un asunto privado y personal. Sin embargo, de acuerdo con algunas fuentes, y estos son solo rumores, Hande respondió con agradecimiento con palabras amables y respetuosas. Es lógico que Hande se sintiera halagada y conmovida por el mensaje de Kerem. Recibir un mensaje de alguien que fue tan importante en tu vida, con quien compartiste momentos inolvidables, siempre es algo especial, algo que te toca el corazón. Especialmente cuando ese mensaje proviene de alguien a quien aún admiras y respetas, alguien a quien, de una u otra forma, siempre llevarás en tu memoria y en tu corazón. Pero, ¿qué más podemos deducir de todo esto? ¿Qué más podemos sacar en claro de este mensaje y de la supuesta reacción de Hande? Primero, que la relación entre Kerem y Hande, aunque haya terminado como pareja, dejó una huella muy profunda en ambos. Segundo, que la admiración y el respeto mutuo siguen vigentes, que el cariño, aunque transformado, perdura. Y tercero, y esta es la parte que más nos gusta a los soñadores, que siempre existe la posibilidad, por remota que sea, de que se vuelvan a encontrar en el futuro, ya sea en el ámbito profesional, o quién sabe, en el personal, aunque esto último ya es especular demasiado. Nunca digas nunca. El amor tiene muchas formas de manifestarse, y el destino a veces nos sorprende con giros inesperados. Y no solo eso, sino que la trayectoria profesional de ambos ha sido muy exitosa, con muchos proyectos interesantes en el horizonte. Hande, como sabemos, está actualmente involucrada en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad y su talento, y cautivando a sus seguidores con cada nueva interpretación. Y Kerem, por su parte, sigue cosechando éxitos en su carrera como actor, demostrando su valía y su capacidad para interpretar personajes complejos y cautivadores. El éxito profesional de ambos es una muestra de su talento y de su dedicación, pero también es una prueba de que el camino, aunque a veces se bifurque, puede volver a unirse en el futuro. Además, no podemos olvidar que en los últimos tiempos, hemos visto a Kerem, a veces de forma sutil, a veces con un toque de humor y sarcasmo, haciendo comentarios y guiños en las redes sociales de Hande, como si, en el fondo, intentara hacer notar su presencia, dejar su huella, aunque sea de manera discreta.
Muchos fanáticos, observadores y expertos en la farándula han llegado a la conclusión, basándose en estas pistas, que el actor, a pesar del tiempo transcurrido, realmente no ha podido superar del todo la relación, que el cariño y la admiración siguen presentes. Este tipo de gestos, aunque sutiles y en apariencia insignificantes, nos dejan entrever un poco la complicidad y el cariño que existía entre ellos, esa conexión especial que va más allá de las palabras. No podemos olvidar a los miles y miles de fans, de todas partes del mundo, que aún sueñan con una posible reconciliación, con un reencuentro que devuelva la felicidad a sus corazones. Siempre están atentos a cualquier señal, a cualquier gesto, a cualquier comentario que pueda indicar que aún existe una esperanza para esta pareja, para este cuento de hadas moderno. Y, la verdad, no los culpo. La historia de Kerem y Ande es como un cuento de hadas moderno, lleno de romance, pasión, drama y, sobre todo, muchas emociones. Y hablando de emociones, quiero hablarles un poco sobre la reacción de los fans, porque, como sabemos, la comunidad de fans de Kerem y Ande es enorme, apasionada, y sobre todo, muy atenta. Las redes sociales se inundaron de comentarios, fotos, vídeos y teorías sobre el mensaje de Kerem. Muchos expresaron su emoción y su esperanza de que algún día volvieran a estar juntos, de que el amor, en su forma más pura, triunfara sobre las adversidades. Otros analizaron cada detalle del mensaje, buscando pistas sobre el estado actual de su relación, como si fueran expertos en criptografía del amor. Los fanáticos crearon hashtags, compilaron vídeos con los mejores momentos de la pareja, e incluso crearon fanfics sobre su posible futuro, imaginando escenarios románticos y emocionantes. La creatividad de los fans es asombrosa, sorprendente. Y es que cuando una pareja como Kerem y Ande se separan, el impacto es muy grande, especialmente para sus seguidores, para aquellos que han invertido su tiempo y sus emociones en la historia de amor. Es como perder a un amigo o a un familiar, pero a la vez, la esperanza, esa llama que nunca se apaga, siempre está presente. Y es que el mensaje de Kerem, aunque no fuera una declaración de amor explícita, reavivó la llama de la esperanza en muchos. El hecho de que Kerem se tomara la molestia de enviarle un mensaje a Ande, después de todo este tiempo, demostró que la relación fue algo más que un simple romance pasajero, que hubo algo más profundo, algo que dejó una huella imborrable en sus corazones. Y ahora la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, ¿qué podemos esperar del futuro de Kerem y Ande? ¿Podemos soñar con un reencuentro, con una segunda oportunidad para el amor? Es imposible saberlo con certeza. El futuro es incierto, el destino es caprichoso. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo, seguir admirándolos como artistas, seguir apoyándolos en sus proyectos, y seguir soñando con la posibilidad de que algún día vuelvan a estar juntos, que el amor, en su forma más pura, triunfe sobre todas las adversidades. ¿Y por qué no? Soñar no cuesta nada. En conclusión, el mensaje romántico de Kerem Bürsin a Ande Erçel fue un momento que emocionó a sus fans, a sus seguidores, a todos aquellos que creen en el amor, y reavivó la esperanza de una posible reconciliación. Aunque no tenemos todos los detalles, el mensaje fue un gesto de cariño, respeto y admiración. Demostró que a pesar de la separación, la conexión entre ellos sigue siendo especial, que el amor, en todas sus formas, puede perdurar en el tiempo. Es un recordatorio de que las historias de amor, incluso las que parecen terminadas, pueden tener nuevos capítulos. Y para finalizar, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya emocionado, que les haya hecho soñar. Si les interesó esta historia, si se emocionaron con cada detalle, denle un me gusta al vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, con todos aquellos que disfrutan de las historias de amor, de las series turcas, y de todo lo que nos hace soñar y vibrar. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Y por favor, dejen sus comentarios. ¿Qué opinan del mensaje de Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la pareja? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Ande? Quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan, quiero compartir con ustedes sus emociones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.